Aunque muchos aspectos de nuestra sociedad derivan directamente de la antigua Roma, otros son muy diferentes. Los romanos veían la sexualidad de un modo bastante distinto al nuestro y algunas de sus costumbres nos resultarían chocantes hoy en día. Pues en este video nos haremos cargo de describir los castigos que intentaron limitar las libertades que se daban bajo las sábanas. Hoy, en solo unos minutos, desvelaremos los oscuros castigos reservados para los adúlteros en el Imperio Romano. ¿Sabías que existía una ley draconiana? ¿Conoces las impactantes consecuencias que enfrentaban quienes desafiaban estas normas? Si te interesa descubrirlo, te invitamos a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de los oscuros secretos de los adulterios en la antigua Roma. Sin más preámbulos, comencemos. Solas y olvidadas. Una de las muchas frases que se atribuyen a Julio César fue que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. No está claro que el dictador pronunciara esa frase, pero sí que este principio fue llevado a su máxima expresión en forma de ley por su sucesor Augusto en el año 18 a.C. El emperador promulgó la Lex Iulia, por la cual se castigaba a cualquier esposa que cometiera adulterio y a su amante con el destierro. El objetivo de la ley era la de limitar un poco los polémicos excesos, sobre todo para las clases altas de la urbe. Esta ley no solamente iba dirigida a las mujeres, aunque sí eran las únicas que podían ser acusadas de adulterio, sino que los hombres que se acostaban con una mujer casada también eran castigados. Si la mujer era soltera, el hecho no estaba penado. Mientras que a las mujeres se les confiscaba la mitad de la dote y la tercera parte de sus bienes, al hombre se le confiscaban igualmente la mitad de sus bienes. Si es que antes no perdían la vida a manos del marido ultrajado, algo que también estaba contemplado, se los desterraba a ambos de por vida a una isla, naturalmente de manera separada. Una de estas islas donde acabaron sus días muchas mujeres de clase alta acusadas de adulterio era un islote volcánico, de tan solo 1,5 kilómetros de extensión, situado frente a las costas de Nápoles, en el archipiélago de las Islas Pontinas. Se llamaba Pandataria, topónimo latinizado de la palabra griega que significa 5 bestias y que desde la Edad Media hasta nuestros días se ha conocido con el nombre de Ventotene. Mujeres imperiales. Julia, la hija de Augusto, conocida como Julia la Mayor, fue una de las primeras mujeres de la familia imperial en dar con sus huesos en la isla de Pandataria. Cuando era una joven de 18 años, Julia se casó con el general Marco Vipsanio Agripa, mano derecha de su padre y mucho mayor que ella. Los cargos que ostentaba Agripa lo obligaban a ausentarse en reiteradas ocasiones de Roma, lo que no impidió que el general engendrase con Julia 5 vástagos, con lo que la infelicidad de la joven iba en aumento. A la muerte de Agripa, Julia se casó con Tiberio Claudio Nerón. Pero su flamante esposo la ignoraba totalmente, por lo que Julia buscó el amor en brazos de otros hombres. Algunas crónicas de la época cuentan que el desenfreno de Julia llegó a tales extremos que dejó de ser un secreto a voces en toda Roma y llegó a oídos de su padre, que cuando se enteró montó en cólera y, roto de dolor, se vio obligado a desterrarla a la minúscula Pandataria. Hubo, no obstante, otras islas que cumplieron la función de presidio para las mujeres de la familia de Augusto acusadas de adulterio. Desde luego no faltaban islotes en el Mediterráneo. Por ejemplo, Julia la Menor, una de las hijas de Julia la Mayor, fue condenada, como su madre, al exilio en el año 8 después de Cristo tras haber tenido una aventura con el senador Décimo Junio Silano, quien tras la condena de su amada marchó voluntariamente al exilio, aunque regresó durante el reinado de Tiberio. Julia fue enviada a una isla en el pequeño archipiélago de Tremiti, la isla Trimerus, la actual San Domino, un islote donde al parecer dio a luz a un niño fruto de su relación con Silano. Acusadas de traición. Pero no solo fueron mujeres acusadas de adulterio las que acabaron sus días en la terrible cárcel Pandataria. Agripina la Mayor, hija de Julia la Mayor y de Marco Agripa, y casada con uno de los hombres más queridos de Roma, Germánico, murió también allí. Agripina acompañó a su esposo en todas y cada una de las campañas militares en las cuales participó como general. Cuando Germánico murió en Antioquía, capital de la provincia romana de Siria, posiblemente envenenado, Agripina acusó a Calpurnio Pisón, el gobernador, de la muerte de su marido. La doliente esposa no dudó en acusar incluso al propio emperador Tiberio de estar detrás del asesinato. Y esa acusación marcaría su destino. Tiberio la desterró a Pandataria acusada de traición. Pero la ira del emperador no acabó allí,
enfurecido por una carta acusatoria que le había enviado la propia Agripina. Antes de desterrarla, Tiberio ordenó que la azotaran con tanta contundencia que la nieta de Augusto perdió un ojo. Una vez en su solitario exilio, Agripina decidió dejarse morir de hambre. Tan solo unos años más tarde, Pandataria recibiría a dos de las hijas de Agripina, Julia Livila y Agripina la menor. Las dos fueron desterradas a la isla acusadas de formar parte de una conspiración para derrocar al entonces emperador Calígula, su hermano. Tras la muerte de este, Julia Livila y Agripina la menor volvieron a Roma, pero allí se toparon con Mesalina, cada vez más furiosa por el afecto que les empezó a demostrar su marido Claudio, el nuevo emperador de Roma, que era tío de ambas mujeres. Tras una serie de maquinaciones urdidas por la propia Mesalina, Julia Livila fue acusada de adulterio con el filósofo Lucio Anneo Séneca, que fue desterrado a Córcega, y volvió a ser desterrada a Pandataria donde murió asesinada un año después, al parecer por orden de Mesalina. Con el paso del tiempo, 2000 años después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el dictador fascista Benito Mussolini continuó la antigua tradición y convirtió la isla en un presidio. Allí encerraría a algunos disidentes políticos como Altiero Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni, los cuales tuvieron el tiempo justo de redactar en papeles de fumar, en 1941, uno de los textos fundacionales del federalismo europeo, el llamado Manifiesto de Ventotene. Pero no fueron los únicos. Otro ilustre famoso que acabaría en la antigua Pandataria sería el futuro presidente de Italia, Sandro Pertini. Como sabemos que te encantan las historias de antiguos adulterios, por acá arriba o en el primer comentario te dejamos el video, Placeres a escondidas, las escandalosas infidelidades en la historia. Así llegamos al final de esta apasionante y trágica historia, pero ahora es momento que nos dejes tu comentario. ¿Qué tan útil crees que resultó esta ley? ¿Logro evitar o ponerles un tope a los placeres sin límites de los romanos?